no sé, de un deporte, por ejemplo. Pero no, vamos a hablar de problemas bastante frecuentes. Esto charlábamos un poquito la semana pasada. Lo cierto es que en general los problemas de eliminación como tal, englobando, porque ya vamos a ver que en realidad incluyen los problemas que diríamos de eliminación propiamente dicha, por ejemplo, la eliminación apropiada de orina o de materia fecal o de las dos, y también los problemas relacionados con la marcación urinario-fecal. Lo que pasa es que el motivo de consulta por parte de los tutores no va a estar compartimentalizado de esa manera. Eso, en todo caso, es nuestra responsabilidad para poder establecer el diagnóstico, ¿no? Sino que los tutores van a venir con la queja, con la consulta respecto de que su gato orina y o defeca fuera de la bandeja sanitaria. Obviamente no nos van a venir a decir, no vienen con el diagnóstico, ojalá, porque sería muy fácil. Pero lo cierto es que es un motivo de consulta bastante frecuente, en general, para cualquier veterinario, en particular para aquellos veterinarios que se dedican a la medicina felina, los especialistas en medicina felina, y ni hablar para los veterinarios que nos dedicamos a la medicina del comportamiento. De hecho, dentro de lo que sería la medicina veterinaria comportamental o la etología clínica, es el motivo de consulta, digamos, segundo en casuística o en prevalencia después de la agresión. Que la agresión es un motivo de consulta muy frecuente y no solamente un motivo de consulta frecuente, también es un motivo de posible abandono de perros también, ¿no? Pero particularmente de gatos, la agresión y la eliminación. O sea, problemas eliminatorios también pueden llevar al abandono de gatos. Entre otras cosas, porque muchos tutores que eligieron tener un gato, uno de los motivos por los cuales eligieron el gato como animal de compañía es porque se supone que es limpio, porque se supone que orina y defeca dentro de la bandeja sanitaria y listo, y nadie se tiene que ocupar de sacarlo a pasear y simplemente, bueno, higienizar la bandeja, ¿verdad? Entonces, en este curso vamos a ver en cada una de las clases, nos vamos a ir ocupando primero de los comportamientos normales, hoy del comportamiento normal evacuatorio, de eliminación o evacuación discretas, y en relación al comportamiento normal, cómo podemos prevenir los problemas relacionados con la eliminación. Ya la clase que viene veremos marcación y demás. Estoy segura de que ustedes deben estar un poquito ansiosos por ver los problemas, los trastornos, los casos clínicos. No tengo ninguna duda porque siempre es así. Pero les pido paciencia, porque si hoy cuando abramos, digamos, el juego a las preguntas, ustedes me preguntan directamente por casos clínicos, por diagnósticos o por tratamientos, nos vamos a estar adelantando un montón de pasos. La idea justamente de este curso es que progresivamente nos vayamos, iba a decir sumergiendo, pero después me dio como un poco de asco porque estamos hablando de excretas, no sé si me quiero sumergir, pero bueno, sí adentrarnos en los contenidos desde el comportamiento normal hasta el comportamiento alterado, ¿no? Hasta las presentaciones patológicas, nosológicas, y obviamente vamos a tener una clase para discutir casos clínicos que ya les voy a contar, promediando este curso, voy a compartirles una carpeta donde van a encontrar no solamente bibliografía, que no se las compartí todavía porque todavía no terminé de prepararla, pero le estoy agregando información, bibliografía, papers sobre todo, y también van a tener, por supuesto, las presentaciones, o sea, esto que yo utilizo, digamos, como ayuda visual, lo van a tener en PDF también para repasarlo. También ténganme paciencia unos días porque siempre estoy terminando al último momento, le agrego alguna cosa que no sé, que me gusta o que no me gustaba y demás. Así que con un poquito de paciencia ya van a poder acceder a todo el material y también van a acceder a grabaciones de videoconsultas de casos. Como yo actualmente atiendo por telemedicina, tengo la posibilidad de grabar algunas de estas consultas, con lo cual de alguna forma ustedes van a como espiar algunas consultas, obviamente de gatos, por supuesto, en relación a alguno de estos problemas relacionados con la eliminación o con la marcación. Entonces, hoy vamos a empezar hablando del comportamiento normal, del patrón comportamental de eliminación de excretas o de evacuación de excretas, es lo mismo. Entonces, el comportamiento de eliminación tiene como objetivo evacuar aquellas excreciones, esas excretas que por supuesto le sobran al organismo y por eso hay que evacuarlas, y para ello el gato va a elegir un lugar apartado, un lugar
donde se pueda ocultar, donde no quede expuesto ni ante posibles predadores. Recordemos que, aunque nosotros tenemos muy asociado al gato con un predador en sí mismo, y de hecho lo es, también es cierto que puede ser presa. Entonces también se tiene que proteger y tiene que tener comportamiento antipredatorio. Pero además, ocultarse de congéneres con los cuales podría tener cierto conflicto, por ejemplo, territorial. Entonces, no debería estar vulnerable. Y la postura corporal y la situación particular de la eliminación genera cierto grado de vulnerabilidad. Por eso el gato también busca un lugar bien periférico, bien apartado de, digamos, el territorio común, vamos a decir, o de mayor tránsito, ¿sí? Obviamente que va a elegir, esto para cualquier especie animal, un lugar lo más alejado posible de donde duerme, de donde descansa, de donde se esconde, de donde come, de donde bebe. Es decir, es obvio, ¿no? Es evidente, pero todo esto lo estoy diciendo porque, por supuesto, para prevenir problemas futuros nos tenemos que basar en este comportamiento normal, en el patrón de comportamiento de eliminación normal, para evitar que se altere por un mal manejo, ¿no? De dónde se puso la bandeja sanitaria, después vamos a hablar. Los gatos buscan una superficie suelta, plausible de ser excavada, que puede ser tierra, por supuesto, lo más frecuente, hojarasca, es decir, hojas secas, ramitas, o puede ser arena, depende obviamente de cómo es el terreno, ¿verdad? Pero básicamente busca ese sustrato suelto que va a excavar para poder eliminar, y la secuencia evacuatoria es muy característica. Si es en una bandeja sanitaria, entonces realmente busca escarbar en esa superficie suelta que nosotros le brindamos, digamos, al gato en la bandeja, y si fuera en un ambiente más natural, llamémoslo, lo más probable es que busque excavar la tierra. Va a olfatear y reconocer esa superficie, excavarla, por supuesto, haciendo como un pocito, digamos, adoptar la postura baja, que no es exactamente igual para orinar o para defecar. Es sutil la diferencia, tal vez, con una mayor sifosis y con, digamos, una flexión hacia craneal de la pelvis en el caso de la defecación, y en cambio una flexión hacia caudal de la pelvis en el caso de la micción, ¿sí? Por más que en los dos casos la postura normal es agachada, baja, ¿verdad? Luego va a reconocer sus propias excretas, especialmente cuando se trata de materia fecal. O sea, se da vuelta y va a oler su materia fecal, y después lo va a tapar. Aunque no todos los gatos tapan sus excrementos, la mayoría sí lo hace, especialmente de la materia fecal. A veces no tapan la orina, hay gatos que no tapan nada, y hay gatos que tapan exagerado, ¿no? Y muchas veces tiran piedritas para afuera. A veces hasta incluso puede ser un motivo de queja, ¿verdad? Este comportamiento eliminatorio, absolutamente normal en todos los gatos, tiene un importantísimo componente innato, porque el gato va a buscar una superficie suelta, lo tiene grabado, digamos, aún en gatos huérfanos, pero también tiene un componente de aprendizaje donde aprenden los gatitos a partir de seguir a la madre. A ver si se ve, yo creería que sí. ¿Se ve, verdad, el video? Este gatito, en general, alrededor, vamos a ver, de los 35, 40 días, entre los 30 y los 45 días, los gatitos siguen a la madre, a la bandeja sanitaria, e imitan lo que ella hace. Entonces, fíjense que este gatito está excavando y está oliendo casi de manera lúdica. De hecho, maulla, ronronea, hace como esos gorjeos para llamar a la madre. Está explorando hasta que finalmente evacúa, elimina, en este caso materia fecal. La madre está ahí acompañando y explorando olfativamente también esas excretas. Van a ver que también se involucra en ayudar, digamos, al gatito, lo cual es esperable, ¿no? Entonces, esto de tapar la materia fecal de otro gato, a veces lo hacen gatos adultos con otros gatos adultos, pero ni hablar, la madre o el padre, podría ser, no tiene por qué ser la madre, si estuviera el padre presente,
saben que la crianza es cooperativa, y el gatito, imitando a la madre, también busca tapar los excrementos, ¿verdad? Entonces, por eso digo que hay un componente innato en la búsqueda de cierto material suelto, pero después hay también un componente de aprendizaje por imitación, lo cual hace que gatitos huérfanos puedan buscar, puedan tener esa primera aproximación, pero si no han visto nunca a su madre hacer toda la conducta evacuatoria, es posible que no sepan cómo eliminar, ni mucho menos tapar, excavar y demás. Y esto muchas veces le tenemos que enseñar a los tutores, si tienen un gatito que era huérfano, a cómo enseñarle a usar la bandeja, que básicamente es haciendo el ademán de excavar con una palita, ¿no? Para hacer el ruido y llevándolo al gatito en los momentos adecuados y esperables en los que debería eliminar, ¿verdad? ¿Cuál es la fisiología que está por detrás del comportamiento de eliminación? Bueno, obviamente que gran parte del comportamiento evacuatorio tiene un componente reflejo físico, ¿no? El reflejo evacuatorio gastrocólico, relacionado con la represión del colon y la ampolla rectal, que va a llevar entonces a buscar un lugar para defecar, o en el caso de la micción, por también la propiocepción, de los mecanorreceptores de las paredes vesicales que detectan la represión vesical y lo mismo generan el reflejo evacuatorio. Pero también no nos olvidemos que tanto la micción como la defecación tienen cierta influencia emocional, por lo cual existe la micción emocional o la defecación emocional. Y esto ustedes lo ven en sus pacientes que si están asustados, muchas veces tienen una micción espontánea o hasta puede haber encopresis, pueden defecarse encima por miedo. Entonces está involucrado también, por supuesto, el sistema nervioso autónomo, específicamente el sistema noradrenérgico, pero también el sistema dopaminérgico, que da lugar a micciones dispersas, es decir, a varias micciones de pequeño volumen, poliaquiúricas, o a defecaciones dispersas, en general blandas, diarreicas, hasta con moco, hasta podrían tener hematoquesia, podrían tener sangre, cuando estamos hablando de un estrés crónico, ¿no? Pero fíjense que hay una influencia emocional también de muchos de los neuropéptidos, como por ejemplo el neuropéptido I, péptido intestinal vasoactivo, colecistoquinina, sustancia P, que son todas neurotransmisores que se sintetizan en el cerebro, pero a su vez también tienen síntesis y secreción a nivel periférico en el intestino por las células enterocromafines y que tienen acción tanto local, como si fuera una acción parácrina, digamos, de una neurohormona, como también a distancia. Y así como a nivel intestino y vejiga, receptores dopaminérgicos, receptores neuropeptídicos, generan este aumento de contractilidad, en el intestino y en la vejiga, y también un aumento de secreciones intestinales, a nivel central son todos estos que mencioné ansiogénicos, ¿no? O sea que hay una relación. No voy a entrar en el detalle que lo conocemos, digamos, de la fisiología. Por supuesto que está involucrado el sistema nervioso autónomo, sin lugar a duda, tanto simpático como parasimpático, dependiendo en qué fase, ¿sí? En la evacuación propiamente dicha. Y también, por supuesto, en su control, vamos a decir, están involucradas estructuras también corticales, porque en el individuo, a partir de determinada edad, que ahora vamos a ver, que controla esfínteres, ya salvo la situación de desborde emocional que acabo de mencionar antes, hay un control voluntario de la micción y la defecación, ¿verdad? Entonces, están involucrados, además de estructuras de la corteza frontal y prefrontal, también el locus coeruleus, principal núcleo noradrenérgico, los núcleos dorsales del RAFE, principales núcleos serotoninérgicos, el hipotálamo, el núcleo amigdalino o la amígdala, que es parte del sistema límbico y por lo tanto está relacionada con las emociones, sobre todo negativas, sobre todo el miedo, como dije, la corteza, obviamente el bulbo raquídeo y el puente, porque por supuesto que tiene que haber un control motor, ¿no? Y fundamentalmente involucrados neurotransmisores como la acetilcolina, sistema nervioso autónomo, y como dije, serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, como inhibidor, digamos, principal neurotransmisor inhibidor. Ahora, hace un ratito mencioné que este control voluntario de la micción y la defecación
no está presente desde el nacimiento. Nosotros trabajamos con felinos, que son especies altriciales, quiere decir que nacen muy pobremente desarrollados, y nosotros estudiamos en general la ontogenia comportamental dividiéndola en etapas. La etapa neonatal, desde el nacimiento hasta alrededor de la segunda semana de vida, que es cuando abren los ojos, donde empieza la etapa de transición, desde aproximadamente la segunda hasta la tercera semana de vida, quiere decir desde que abren los ojos hasta que abren los oídos, y luego sobreviene la etapa sensible de socialización, que hay un poquito de diferencia según los autores, de si empieza en la segunda semana y termina en la séptima, o si empieza en la tercera semana y termina en la novena, pero lo cierto es que es muy precoz en el gato esta etapa y es bastante breve. Y durante esta etapa ocurren no solamente la socialización, que es muy importante, sino que ocurren, por ejemplo, alrededor de las 3 semanas de vida, el control voluntario de la fuerza de las garras, de las uñas, de exteriorizar o no las uñas, comienza el juego solitario de jugar con objetos pequeños, el juego instrumental, pero también el juego social. Y entonces son gatos que empiezan a jugar con sus hermanos y con su madre. Y empiezan a esta edad a alejarse del nido, digamos, un poquito y vuelven al nido, otro poquito para allá para explorar y vuelven al nido. Eso es lo que se llama exploración en estrella. Todavía a esta edad no tienen un control voluntario de esfínteres y necesitan la ayuda de la madre con el lamido de la región anogenital para estimular la evacuación y la ingesta por parte de la madre de las excretas, ¿no? En cambio, más cercano al mes de vida, empiezan, hablando por supuesto del punto principal que es la eliminación, a localizar la bandeja sanitaria, empezar a seguir a la madre y empezar a excavar, aunque todavía no eliminen, pero hacer como la imitación del comportamiento de la madre, ¿no? También, por supuesto, aumenta mucho más el juego social con sus pares y empiezan a aprender los rituales de comunicación. O sea, ¿qué implica el maullido? ¿Qué implica un arañazo? ¿Verdad? También comienzan a explorar no solo la bandeja sanitaria, ¿no? Empiezan a trepar, empiezan a explorar las alturas. A partir de los 2 meses se considera que comienza el aprendizaje asociativo. Además, a esta edad empieza el destete, por lo cual empieza, ¿no? Que por supuesto que es progresivo, es gradual. Entonces empieza una transición desde la alimentación 100% líquida a semisólida y de a poquito acercándose a la alimentación sólida. Alrededor de las 5 semanas ya empiezan también a controlar la fuerza de la mordida y como ya están totalmente mielinizadas todas las estructuras del sistema nervioso periférico, ya tienen la capacidad de correr, saltar, trepar, etc., y alrededor de las 6 semanas empieza el control voluntario de la eliminación. Por eso yo decía, alrededor de los 40 días de vida, es que el gatito no solamente localiza y excava, sino que también comienza a eliminar en la bandeja, ¿verdad? Además de empezar a cazar. Y ya hacia las 7-8 semanas, donde se considera que se produce realmente el destete propiamente dicho, comienza desde antes, pero acá podemos decir que se produce el desapego temprano, el desapego primario, totalmente natural, es que empiezan a comer alimento sólido, por supuesto se maximiza el juego social, la exploración y demás, y por eso esta es la edad óptima de separación materno-filial, y no antes, porque tiene que aprender todo esto, ¿verdad? Por lo tanto, gatitos huérfanos o separados de la madre en forma precoz, antes de esta edad, pueden tener problemas con cualquiera de estos puntos. Obviamente, a nosotros lo que nos interesa, lo marqué en rojo, es que tal vez no tuvo la oportunidad de localizar una bandeja sanitaria, si es que no había, por ejemplo, no había un sustrato suelto porque, por ejemplo, era un gatito que estaba en una jaula de un refugio con piso, puede pasar, y por supuesto va a tener un control voluntario porque es, digamos, un desarrollo sensorio-motor, pero no necesariamente va a haber aprendido el lugar donde debe eliminar, ¿sí? Entonces, para poder prevenir problemas futuros, conociendo cómo es el comportamiento normal de la eliminación y su ontogenia, lo más importante que tenemos que transmitirle a los tutores es cómo gestionar adecuadamente los recursos, pero en particular la bandeja sanitaria, ¿no?
y en relación con otros recursos. Así que vamos a hablar con mucho detalle. Yo les dije que iba a ser un curso escatológico, y sí, no lo puedo evitar. Vamos a hablar del número, de la localización, de la ubicación, de la relación con los otros recursos, el tamaño, etc. En cada uno de estos aspectos nos vamos a detener porque por suerte hay mucho estudiado al respecto y entonces tenemos suficiente información con base científica para poder dar una recomendación sólida. No es lo que a mí me parece, yo creo. Es lo que la evidencia respalda al respecto de lo que vamos a recomendarle a los tutores de, digamos, cómo gestionar la bandeja sanitaria, ¿no? Para prevenir problemas futuros relacionados con la eliminación inapropiada. Entonces, con respecto al número de bandejas, seguramente todos ustedes leyeron, escucharon que la recomendación es una bandeja por gato de mínima. Si llegara a haber algún problema relacionado con eliminación, entonces al menos poner una bandeja más, una por gato más uno, y hay autores que hasta proponen poner una bandeja más dos, una bandeja por gato, quiere decir más dos más. Este del más uno más dos, en general es cuando ya hay alguna problemática, algún conflicto. Si no, como regla general, suele ser suficiente una bandeja por gato, ¿sí? Pero es cierto que si hay alguna propensión a problemática, entonces es preferible, bueno, acá una especie de cuenta con dibujitos, pero básicamente una bandeja por gato más uno. Pero este ejemplo, ¿no? Donde había, en realidad en este caso, 2 gatos conviviendo y 3 bandejas sanitarias. Sin embargo, el ponerlas tan pegaditas una al lado de la otra, en realidad para el gato no constituyen 3 bandejas distintas, 3 recursos distintos. La van a considerar como si fuera una sola, aunque es verdad que por ahí tienen preferencias, porque esta tiene los bordes más altos, porque está redonda, más chica, está más grande, está más cerca, más lejos, ya veremos los otros aspectos, pero lo cierto es que decir, puse 3 bandejas porque tengo 2 gatos, también va a depender cuánta distancia entre las bandejas hay y si realmente están descentralizadas. Si ponemos todas las bandejas en la misma localización, en definitiva, no estamos descentralizando los recursos. Y si es un hogar multigato, eso puede traer conflicto. Entonces, lo que conviene es una bandeja en un baño, otra bandeja en un balcón, otra bandeja en otro baño, la otra, en, no sé, en el lavadero, qué sé yo. Obviamente, en un lugar donde sea lo menos molesto posible para las personas, ¿no? Por supuesto. Ahora, más allá de cuántas bandejas, ¿dónde? Un punto clave, que lo dijimos al inicio, es que los gatos buscan eliminar en una zona periférica, alejada del, digamos, lo central a la casa. Entonces, vamos a buscar un lugar periférico, pero que tiene que ser accesible, porque tampoco sirve si yo la pongo, bueno, la voy a poner en la terraza, ¿no? Entonces el gato, para poder usar la bandeja, tiene que subir dos pisos por escalera, pasar por una ventanita pequeña y, no sé, subir otra escalera caracol para llegar a la terraza. Bueno, probablemente eso le sea poco accesible y termine eliminando en otro lugar más accesible, con una preferencia por la localización, ¿sí? Entonces, tiene que estar periférico, con lo cual en el medio del paso, en el medio de la sala, en el medio del living, más allá de que no es particularmente muy estético, no va a ser el lugar de elección para el gato. Cuidado con estos muebles nuevos, quiero decir, modernos, novedosos, que en los últimos años han cobrado bastante relevancia y se pusieron de moda, que esconden de alguna manera la bandeja sanitaria adentro, pero cuidado con que no impida que sea realmente accesible. Hay gatos que no van a querer entrar adentro de un mueble si, no lo sé, tienen que entrar por un agujero pequeño, si está demasiado cerrado. Eso lo vamos a ver también con bandeja cerrada versus bandeja abierta. Otro punto fundamental, tiene que ser un lugar de poco tránsito. Entonces, no en el medio, no en un corredor, en un pasillo, donde la gente, obviamente las personas que vienen a la casa pasan por ahí, o donde pasa el perro, donde corren los niños. Entonces, periférico, accesible. Cuidado con los ruidos. Es muy común poner la bandeja sanitaria en el lavadero, digamos, donde se tiene la lavadora de ropa, o nosotros le decimos lavarropas, y no sé, elementos de higiene del hogar,
digamos, de limpieza. Pero cuidado que la lavadora de ropa hace ruido cuando centrifuga, ¿no? Y a veces tiembla, por ejemplo, la mía hace un escándalo tremendo que parece, no sé qué, una batucada. Entonces realmente eso, obviamente que al gato le va a asustar, lo va a incomodar, si justo cuando va a eliminar empieza ahí la lavadora a moverse, va a hacer ruidos, ¿sí? Entonces busquemos un lugar que no tenga demasiado ruido. Es frecuente que los gatos elijan como sitio de eliminación cuando no está bien localizada la bandeja, elijan el cuarto de baño, los sanitarios, los aseos, ¿no? Y por eso muchas veces hacen en la bañera, en la bañadera, o en el lavatorio, en el lavamanos, o en el bidet, si hubiera, o en las rejillas, en los desagües, del baño, del cuarto de baño. Esto da lugar a pensar que el cuarto de baño es una buena opción. Es un lugar, por supuesto que la gente va al baño, obviamente, pero no es el lugar más transitado de la casa, no hay muchas personas al mismo tiempo dentro del baño, está mucho tiempo vacío, digamos, que nadie lo está usando, entonces puede ser un lugar periférico, accesible, de bajo ruido, digamos, y además, desde el punto de vista, si se quiere, de la higiene y de la estética del hogar, bastante adecuado, digamos, ¿no? Bien, con respecto a la ubicación y la posición en el espacio de la bandeja sanitaria, antes les había mostrado en la misma foto bandejas que están todas pegadas entre sí, que como les decía, finalmente es como si hubiera una sola gran bandeja, digamos. Y encima está dividida, porque si fuera una gran bandeja podría ser interesante, pero no es una bandeja grande, son muchas chiquitas. Y esta particularmente con una forma que no sé si es la más adecuada para un gato adulto, ¿no? De promedio 5 kilos. ¿Qué ocurre cuando las bandejas sanitarias están pegadas contra las paredes o aprovechando rincones y quedan encajonadas, ¿no? Si bien es cierto que para la persona es sumamente útil, digamos, bueno, voy a aprovechar que tengo hasta rinconcito y me entra justo, o hasta podría haber sido, por ejemplo, esta bandeja comprada especialmente con las medidas para que entre en este espacio, que de otro modo no entraría ahí. Pero los gatos, pensemos en su comportamiento evacuatorio ancestral, proveniente, digamos, de el gato africano, que le da origen al gato doméstico que hoy tenemos como paciente, elimina en un lugar, como dijimos, apartado, cuidado, escondido, pero no entre paredes. Entonces, en líneas generales podemos decir que el gato va a preferir poder recorrer la bandeja por alrededor, por su periferia, y poder escoger por dónde ingresar. Si por acá, si por acá, si por acá, si por acá. Lo mismo en todos estos casos. Pero si la bandeja está como acorralada, digamos, entre paredes, el gato no puede más que entrar así. O así, o bueno, nada más o menos, porque acá hay otro objeto que no sé muy bien lo que es. O sea, solamente puede entrar por uno de sus lados, ¿cierto? Además, cuando se mete en esta bandeja o en cualquiera de estas que están todas pegadas contra las paredes y como acorraladas entre paredes, es posible que, sobre todo si el gato es grande con respecto a la bandeja, le quede la nariz contra una pared o la punta de la cola tocando una pared o el cuerpo tocando una pared, y eso lo va a incomodar. Entonces, la recomendación es que las bandejas no estén tocando ninguna de las paredes circundantes, sino que estén alejadas, por lo menos, vamos a decir, unos 10 centímetros, como para que el gato pueda recorrer la periferia cómodamente, elegir por dónde ingresar, por cuál de sus lados, y también quedar libre el entorno, digamos, entre otras cosas, para que pueda vigilar su entorno, ¿sí? Entonces, en este sentido también debemos explicar cómo posicionar esa bandeja sanitaria en el espacio, ¿sí? Esto que voy a decir creo que es obvio, pero así todo vemos muchas veces el error de que le ponen todos los recursos juntos. Entonces, el gato tiene la bandeja sanitaria al lado del comedero, al lado del bebedero, al lado del rascador, al lado de la camita para dormir o lo que fuera. No,
Los recursos tienen que estar descentralizados para que el gato, primero, que los utilice correctamente y segundo, que tenga bienestar. Y ni hablar si encima tengo más de un gato, ¿no? Pero aún con uno solo. Por ejemplo, este mueble hermoso que tiene ahí para poner adornos, una cosa preciosa del diseño, está pensado para que acá adentro esté la bandeja sanitaria, por donde se mete el gato, y acá este como un cajoncito que se pone acá abajo, con el comedero y el bebedero encima, comedero y bebedero uno al lado del otro, integrados, que también es incorrecto, no desde la eliminación, sino desde el comportamiento de ingesta de hídrica y de alimentos. Pero, por supuesto que para ningún gato es apropiado tener cercano el recurso alimenticio o hídrico con respecto al lugar donde elimina. Siempre va a elegir alejarse. Ahora, ustedes seguramente tienen la experiencia de algún caso, de algún paciente o hasta algún gato propio que tiene la bandeja sanitaria bastante cerca de donde come y sin embargo elimina sin problema. Sí, hay gatos que la verdad, pobrecitos, se adaptan a todo. También, vuelvo para atrás, en esta casa donde me consultaron y me mandaron esta foto, hay un conflicto entre gatos y hay una gata que tiene eliminación adecuada, pero el otro gato elimina perfectamente en cualquiera de las bandejas, aun cuando están todas pegadas contra las paredes, etc. Entonces, digo, hay gatos que se adaptan a todo. Acá también viven dos gatos y uno elimina correctamente y el otro no. Entonces, es verdad que hay gatos tan adaptables que les da lo mismo cualquier cosa. Pero cuando nosotros hacemos prevención, no sabemos cómo es este gato, digamos el que estamos, por ejemplo, dándole las recomendaciones durante una consulta pediátrica para, bueno, dónde va a poner la bandeja, de qué manera. No sabemos cómo va a ser ese gato de adulto en su temperamento y si va a ser muy o poco adaptable. Entonces, lo mejor para prevenir es utilizar criterios que sean uniformes, ¿sí? Entonces, siempre, bandeja sanitaria alejada al menos 1 metro de cualquiera de los otros recursos. En general se intenta, y la matemática sería, cada recurso tiene que estar alejado del otro en promedio 1,5 metros. Hay algunas excepciones como las jaulas de internación o de manutención de gatos como animal de experimentación, o en algunos refugios donde los gatos están confinados en algún tipo de jaulón o gatil. En ese caso, se intenta que los recursos estén lo más alejados posible, a veces utilizando las distintas alturas, ¿verdad? Porque no da la superficie bidimensional como para 1,5 metros, no hay manera de tener un gatil de ese tamaño para cada gato. Entonces, en ese caso, si vamos a hacer una separación, va a ser por altura, donde por supuesto la bandeja sanitaria va a estar abajo. Los gatos no eliminan en altura, los gatos normales que no tienen problemas, digamos, no eliminan en altura, por lo tanto, bandeja sanitaria abajo y se puede poner un piso superior y arriba entonces se podría poner el alimento, se podría poner una cama, el rascador, bueno, lo que sea necesario, el escondite, ¿sí? Bien, con respecto al tipo de bandeja, al formato de la bandeja, la verdad es que hay 1.000.000 de modelos de bandejas sanitarias, pero de las formas y tamaños y materiales que se les ocurra. Ahora, vamos a tener que identificar para cada gato cuál es su preferencia. Hay algunos gatos que utilizan perfectamente bandejas con techo, cerradas, después vamos a ver un trabajo publicado al respecto a las preferencias, y otros que en cambio no utilizan la bandeja cerrada y sí la utilizan si no tiene techo. ¿Cómo puedo enterarme de esto? Vamos a suponer que la familia decide tener una bandeja cerrada, por una cuestión de higiene, de olores, lo que fuera. Debería ser lo suficientemente grande, podemos hablar del tamaño, pero para probarla, primero la tienen que probar sin techo. En general son desmontables, ¿no? Se les puede sacar el techito. Y cuando tienen puerta, también la puertita es desmontable, porque el gato tiene que aprender a empujar la puerta para entrar y para salir, ¿sí? Entonces, primero la usamos solo la parte de abajo de bandeja. Si la utiliza correctamente, se le agrega el techo, a ver si el gato la usa sin problema, sin la puertita, y recién cuando vemos que el gato está adaptado y que la usa sin problema, podríamos agregar la puertita y enseñarle a usarlo,
¿sí? Mostrándole, digamos, empujándola para que observe que si la toca o con la cabeza o con la pata, la puede mover. Con respecto al material, la mayoría de las bandejas sanitarias que se ven en el mercado son de plástico. Es cierto que el plástico es un material fácil de lavar, fácil de higienizar, pero que absorbe olores, que también deja sustancias, microplásticos y demás, en el sustrato, en las patas de los gatos, en los pelos de los gatos. Sin embargo, ejemplos como este, que es una bandeja de metal, poco frecuente, pero hay en el mercado, cuidado porque hay gatos que no van a utilizar una bandeja de metal porque se ven reflejados en metal, como si fuera un espejo. No, esto no quiere decir que se reconozcan a sí mismos, pero ven una silueta, algo que se mueve y probablemente eso les dé miedo. Que también hay que tener ese recaudo con la fuente de agua o de comida, ¿no? Depende del gato, algunos lo aceptan sin problema. Entonces, cuidado también con el tipo de material. Hay bandejas de todas las formas, de las que se les ocurra, y ahora también hay bandejas automáticas que tienen como, no sé, un mecanismo de autolimpieza, hasta casi diría robotizado, que ahí también no solamente hay que tener recaudos con el formato de la bandeja, que la verdad es que esta forma así circular, para empezar, es bastante pequeña, porque para que logremos que una circunferencia tenga, o una semiesfera, digamos, tenga el tamaño adecuado, realmente tendría que ser enorme. Es más fácil lograr el tamaño adecuado con una bandeja rectangular, ¿no? Una cuestión geométrica, ¿verdad? Para que entre bien el gato. Entonces, cuidado con estos formatos. Las que son así autolimpiantes, con mecanismos y demás, cuidado con los sonidos que hace, con los movimientos que hace en forma automática. De repente empieza a moverse un mecanismo adentro, eso puede asustar al gato. Con respecto a la forma de ingreso, digamos, y egreso cuando es cerrada, bueno, ¿cómo es la puertita? El gato se tiene que agachar para entrar, no debería entrar parado, digamos, en estación sin problemas. Esta bandeja tiene tapa, pero es transparente. Entonces, ¿qué sentido cumple la tapa? ¿No? Porque en realidad se supone que esa tapa está generando como una especie de cueva, una especie de protección, ¿no? Que algunos gatos, bueno, es cierto que si son gatos más bien miedosos, tímidos, podría venirles bien para sentirse menos vulnerables, no esto, porque es igual de vulnerable que usar una bandeja sin tapa, ¿no? Por supuesto, hay las bandejas simples, que después podemos ver que tienen distinto tamaño, digamos, las paredes, más altas, más bajas, una parte baja y otra parte alta, diversas. Lo cierto es que, de nuevo, hay gatos que se adaptan a todo y hay gatos que no. Entonces deberíamos comprobar, digamos, la preferencia de cada gato. Ahora, para poder comprobar la preferencia en cada individuo, deberíamos ofrecerle todas estas bandejas al mismo gato para ver cuál elige. Bueno, obviamente que no es practicable esto en hogar, ¿verdad? Por suerte, hay estudios hechos al respecto. Con respecto a la preferencia de tipo de bandeja, si cerrada o abierta, que se usaron estas bandejas, diría, artesanales, hechas con contenedores de plástico, que se hizo de esta manera para poder estandarizar, ¿no? Para que todas tengan el mismo formato, que sean del mismo material, etcétera, etcétera, que sean económicas, digamos, para poder hacer este estudio de preferencias que básicamente se le muestran al gato, es decir, se le ponen al gato las dos bandejas para ver cuál usa más y los dueños van calificando el uso de las bandejas y después se toman todos los datos. En este trabajo, con 27 gatos, lo que se encontró es que no había diferencias, no hubo diferencias entre el uso de la bandeja cerrada versus la bandeja abierta, ¿sí? Lo mismo que se hizo otro trabajo, ¿no? Otros autores y demás, con otros 25 gatos, un nene similar, no muy grande, que encontraron que en gatos que viven solos, digamos, sin otros gatos, lo cual es importante, ¿no? Que no es lo mismo un hogar multigato, parecen preferir
defecar, no eliminar, o sea, no cualquiera de los dos tipos de excretas, sino solamente defecar en las bandejas que sean lo suficientemente grandes, con tapa, pero sin puerta. Es decir, que evidentemente el hecho de tener una cobertura, sobre todo para la defecación, que es más vulnerable que la micción, puede ser relevante para los gatos, puede ser útil, puede ser importante, pero sin la puertita, que es lo que por ahí más dificulta el ingreso y el egreso, ¿verdad? Entonces, a priori, si uno ve estos trabajos, bueno, no habría una fuerte preferencia por una u otra, va a depender un poco de cada gato. Hay gatos que bajo ningún aspecto van a usar una bandeja cerrada. En mi experiencia tienen preferencia por la bandeja abierta, más que por la cerrada, en mis pacientes, pero muchas veces no es tanto por si tiene o no tiene techo, sino es una cuestión de tamaño. En general, las bandejas cerradas son más chicas, lamentablemente. Bien, hablando de tipos infrecuentes de bandeja, en Latinoamérica, por suerte, diría yo, no se usa mucho esta idea, pero en Estados Unidos prospera bastante este uso de adaptadores para entrenar, para adecuar, para habituar al gato a usar el inodoro. Ahora, para poder hacer esto, bueno, básicamente se usan unos adaptadores que se ponen así como uno dentro del otro, donde primero se usa una especie de bandeja completa que se pone arriba del inodoro, y después se van intercambiando, se van sacando los aros de adentro, cada vez con menos superficie con sustrato, hasta que finalmente el gato usa el inodoro sin ningún tipo de bandeja. A ver, ¿por qué me manifesté visiblemente en contra? Bajo ningún aspecto esto se adecua a cómo es el comportamiento normal y natural de un gato para eliminar, que no es en un agujero, digamos, y que caiga al vacío. Acá no puede excavar, ni de inicio ni de finalización. No puede olfatear las deyecciones, porque quedan a distancia. Bueno, puede olfatear, pero no con la misma intensidad, digamos, que cuando está en una bandeja donde tiene acceso directo. Entonces, realmente no se traduce, digamos, en el repertorio comportamental normal de un gato. Esto es algo que le sirve a la persona porque qué cómodo que es, entonces voy, después tú y listo. Porque bueno, hasta ahí dudo que lo pueda aprender, podría, depende de cuál es el mecanismo, podría aprender a apretar, digamos, un botón o una palanca o lo que fuera, aunque probablemente le asuste tanto el sonido como el agua, digamos, corriendo. Pero la verdad es que esto es solamente bueno para una persona, eventualmente. Digo, para el dueño del gato, que, qué cómodo. Hasta ahí, ¿no? Porque no sé si está bueno compartir con el gato. Digo, puede ser cómodo en el sentido de que es fácil de limpiar. No estoy tan segura. A mí, por lo menos, no me gustaría compartir con el gato. Pero lo que es seguro es que no está en lineamiento, digamos, en línea con cómo es la conducta normal del gato. Con respecto a la forma, les mostré antes también circulares, esféricas, y la verdad es que este tipo de círculos, cilindros que tiene que entrar por arriba, no se parecen en lo más mínimo a la situación que queremos imitar, que en realidad es abierta por completo, en el sentido que no tiene paredes, ¿no? Y que a lo sumo habrán visto gatos eliminando en la tierra, en un parque, en un jardín. Puede ser que busquen un arbusto, debajo de un arbusto, detrás de un arbusto, una planta con follaje tupido, pero no mucho más que eso. Entonces no se meten adentro de un agujero del tronco de un árbol, no hacen una cueva, escarban un poquito, pero no hacen un pozo gigante como para que se parezca a esto, ¿no? Y también, así como hay infinidad de formas, hay algunas formas particulares que encastran, son como triangulares, que encastran en las esquinas. Claro, son muy cómodas arquitectónicamente hablando, ¿no? Porque casi no ocupan nada, es un rinconcito que no podíamos poner ninguna otra cosa ahí. El problema básicamente es que tienen un tamaño muy pequeño. El formato que tienen también hace que el gato no entre entero, digamos, realmente no entra entero, y mucho menos si encima tiene tapa. O sea, realmente esto
No sé a qué gato le sirve. Yo he visto gatos usándola, meten, dan la vuelta, sacan el cuerpo para afuera y solamente queda los miembros posteriores y la región perineal adentro. La verdad es que básicamente tienen que hacer como un equilibrio de circo para usar ese tipo de bandejas. No lo recomiendo para nada, aunque reitero, hay gatos que se adaptan a todo y que son capaces de usarlas sin problemas, pero no es la mayoría. Entonces no las recomendaría para nada. Tema tamaño. Está también estudiado que la recomendación es que la bandeja sanitaria debería tener de largo 1,5 veces el largo del gato y de ancho 1 vez el largo del gato. Con lo cual, las bandejas sanitarias muy pequeñas, lo más probable es que lleven a una eliminación inapropiada. En muchos casos, no solo porque el gato tiene aversión al tamaño pequeño de la bandeja, sino que aunque se meta dentro de la bandeja e intente orinar o defecar ahí, realmente tire para afuera, o sea, porque no entra. Entonces, aunque se acomode, puede ser que termine eliminando afuera simplemente porque le queda chica. Con lo cual también mucho cuidado, especialmente con las bandejas cerradas, porque no solamente tengo que tener en cuenta el largo y el ancho, sino también el alto. El gato tiene que entrar en estación, por más que después se va a cuclillar, digamos, para la conducta eliminatoria propiamente dicha, pero tiene que poder entrar parado, no tiene que entrar agachado, ¿no? Así como cuerpo a tierra, por un lado. También tiene que poder girar sobre sí mismo, porque en general el gato ingresa a la bandeja, huele, reconoce, excava y se da vuelta para eliminar, en la mayoría de los casos. Se gira, no siempre, puede encarar hacia el mismo lado donde, como venía caminando, pero la mayoría huele, excava y después se gira. Entonces tiene que tener espacio para girar. O lo mismo cuando después quiere tapar, que muchas veces giran para un lado, giran para el otro, como veían tanto a la mamá gata como al gatito, ¿no? Con estos movimientos de un lado del otro, leer por dónde hay material suelto. Bien, entonces, importantísimo el tamaño. Tal es así que también hay un trabajo con un nene un poquito más importante de gatos que indican, por supuesto, como era de esperar, que los gatos prefieren usar bandejas grandes, lo más grande que se pueda. Cuanto más grande, mejor. ¿Sí? Así que este punto es clave. El tamaño de la bandeja es fundamental. La localización, la ubicación, el tamaño, la forma, el sustrato. Hay distintos materiales bastante diversos. En general, en el mercado hay 2 grandes grupos, los de origen mineral, ¿no? Que son en general como una arcilla de bentonita, que es el material real, digamos que es mineral, o de origen vegetal, que en el mercado en general lo que se ve es como viruta de madera. Puede usarse también de lo que sería de choclo, del maíz. Pero lo más frecuente es viruta de madera, ¿no? Como acerrín, para las de origen vegetal, digamos. Ahora, independientemente del origen, si mineral o vegetal, que ahora vamos a ver cuál es la preferencia, también es muy relevante el tamaño del granulado. Pensemos que el comportamiento normal del gato busca una sustancia, un sustrato suelto para excavar, que se tiene que parecer a lo que naturalmente el ancestro silvestre encontraría, digamos, que es tierra, o arena, hojarasca, arcilla, ¿no? O sea, un granulado bastante fino, ¿no? Entonces, se ha estudiado la preferencia de los sustratos, encontrando que digamos, si lo organizo de mayor a menor preferencia, primero siempre van a elegir tierra o arena. Tanto es así que gatos que tienen bandeja sanitaria, pero también tienen acceso al exterior, donde hay tierra, donde hay hojas secas, donde hay ramitas o donde hay arena, la van a preferir. Luego, dentro de las opciones de sustratos, vamos a decir artificiales, por decirlo de alguna manera, siempre van a preferir el granulado fino, el que se parece más a la arena, digamos, y en general ese tipo de granulado es el que aglutina, el que se hace como un grumo, como se aglomera, digamos, con la orina fundamentalmente, y que es la bentonita o la arcilla de granulado fino o
podría ser también un granulado fino, pero de silicio, que es un origen mineral, ¿no? En este orden también, a igualdad de granulometría, la preferencia está en la arcilla o bentonita antes que en el silicio. Y en todos los casos, siempre van a preferir sin perfume. Nada de olor a lavanda, olor a limón, olor a pino. No es la preferencia del gato en absoluto y hasta puede ser tremendamente aversivo y pueden generar una aversión al uso de la bandeja que termine con una eliminación apropiada. Después estaría, en orden de preferencia, el granulado más grueso, lo mismo. Primero arcilla, segundo silicio, a igualdad en la granulometría. Y por último, y diría ultimísimo, alejadísimo en el ranking, la madera, que hoy se ha puesto muy de moda, estos como pellets de madera que cuando la orina contacta, o sea, el líquido contacta con ese pellet de madera, se desgrana y se hace como un acerrín que, no sé, se acumula, me sale decir se aglomera, entonces se puede sacar con una palita. Pero lo cierto es que, claro, para las personas, como es madera de pino, entonces tiene un olor agradable a bosque, no es para el gato lo más parecido a lo que buscaría. Entonces, si ustedes tienen que asesorar, siempre está el orden. Ahora, por supuesto que ustedes van a decir, no, pero yo tengo mi gato que usa madera sin problema. Sí, claro, de nuevo. Hay gatos que usarían cualquier cosa y hay gatos que tienen preferencias distintas a lo que se estudió en la estadística. Por supuesto, se hizo un trabajo, varios, no es el único, sobre las preferencias de tipo de granulado, si fino, si grueso, si de origen mineral o vegetal, y básicamente prefieren la arcilla y el silicio cuando es del mismo grosor de granulado versus los pellets de madera, y si elegimos, digamos, mismo tipo de granulometría, lo dije antes, prefieren la arcilla por sobre el silicio, ¿sí? Aún con granulado fino, granulado grueso, ¿no? O sea, el mismo tamaño, quiero decir. Entonces, si yo tengo que recomendar, lo primero sería siempre la piedrita fina aglomerante, que es como más gris, incluso antes que la piedra blanca, digamos, que no aglomera. Después podría ser el silicio, que también es más caro. Entonces, bueno, hay que ver si vale la pena el desembolso, digamos, si el gato no lo prefiere, ¿no? Eso también habría que evaluarlo. El otro punto fundamental es la higiene. Yo creo que es obvio, pero así todo tenemos que recalcarlo. Ningún gato va a preferir utilizar una bandeja sanitaria ya muy usada, muy sucia. Ahora, es verdad que los gatos tienden a volver al mismo sitio, aun si tienen acceso a un jardín, pero por eso justamente entierran, porque se descompone. Entonces, el tiempo deja de haber deyecciones y olores. Pero en el sustrato de la bandeja sanitaria no se descompone, no se da tiempo a esa descomposición y no desaparece. Y entonces hay olores, y no solo eso, sino que realmente se empieza a llenar la bandeja, y cuando el gato quiere excavar o mover, no tiene que mover, no tiene que excavar. Además de que para mí es un asco, digamos, una cosa así. Entonces, importantísimo remover cotidianamente las deyecciones. Entonces, si usan este tipo de arena aglomerante, bueno, es más sencillo porque con una palita así con ranuras, digamos, pueden sacar los pedacitos aglomerados y la materia fecal y al menos una vez por semana reemplazar todo el sustrato y lavar la bandeja, que se lava con agua y jabón, sin desinfectantes, sin químicos, sin perfumes. No se usan desodorantes en las bandejas, existen como tales, pero la verdad es que son totalmente desaconsejados. Eso puede generar aversión en el gato, además de alergias, ¿no? Ni hablar. Bien, con lo cual, si conocemos cómo es el comportamiento eliminatorio normal, podemos adecuar la gestión de los recursos, en este caso particularmente de la bandeja sanitaria, para prevenir la eliminación apropiada, la eliminación fuera de la bandeja. Entonces, si tengo que estudiar, digamos, el comportamiento de eliminación del gato, voy a tratar de evaluarlo en los momentos más probables en los que elimine,
Bien, no tenemos la bola de cristal que sabemos exactamente cuándo va a orinar y cuándo va a defecar, pero en general, ni se despierta después de comer. Si estuvo muy activo jugando, por ejemplo, un gatito, es probable que luego orine. Y antes de irse a dormir. Claro que lo puede hacer en otros momentos, pero en esos momentos son los más probables como para ir a observar qué hace en la bandeja. Observar no es invadir, pero sí me sirve para saber si toca el sustrato o no lo toca, o se para en los bordes de la bandeja. ¿Excava o directamente elimina sin excavar? ¿Tapa lo que hizo o no toca el sustrato, no tapa, o tapa imaginariamente, digamos, rasca alrededor, araña el piso, las paredes circundantes, o a veces si hay justo un trapo o una toalla o algo así, lo pone encima de la bandeja tratando de tapar, ¿no? Entonces, recordar que tiene que estar en un lugar apropiado, apartado, periférico, pero accesible, ubicada lejos de las paredes circundantes, por lo menos unos 10 centímetros, y lejos una bandeja de la otra, descentralizada si hay varios gatos y hay varias bandejas, y alejada, por supuesto, de otros recursos, comida, bebida, o sea, comedero, bebedero, sitio donde duerme, rascador, lugares en altura, en zonas tranquilas, poco transitadas, con poco ruido. ¿Cuántas bandejas? Una bandeja por gato de mínima. Si vemos que hay algún conflicto o alguna situación con el uso de la bandeja, entonces aumentamos a una más, ¿sí? El tamaño fundamental, que sea lo suficientemente grande. ¿De qué material, qué tipo? Va a depender bastante de la preferencia del gato, pero en líneas generales, abierta es lo que más prefieren, pero por una cuestión de tamaño, aunque, como vimos en ese trabajo, muchos gatos prefieren defecar en la bandeja cerrada. Es muy común que si al gato se le ponen dos bandejas, aunque sea un solo gato, o aunque sean varios, si no hay conflicto entre ellos, usan una para orinar y otra para defecar. Eso es muy frecuente y es totalmente normal que así sea, ¿sí? Dónde ubicarla y de qué manera para que el gato pueda acceder desde cualquier lado, con el sustrato, bueno, más adecuado a las preferencias del gato, y limpio, ¿no? O sea, higienizado de manera frecuente. Y una cosa fundamental, respetar al gato cuando usa la bandeja. No es momento para revisarlo, ver si tiene pulgas, ponerle la pipeta pulguicida, darle una medicación oral o, no sé, sacarle fotos, acariciarlo. No. Si bien yo dije, bueno, si yo quiero estudiar si el gato está usando de manera adecuada, si prefiere o no, si hay algo que tenemos que cambiar, lo puedo espiar, pero con distancia, sin invadir, ¿no? Respetar en ese momento que usa la bandeja sanitaria. De esa manera podemos prevenir problemas, particularmente la eliminación inadecuada o inapropiada. El otro día en el webinar de presentación yo les contaba que históricamente siempre se le dijo eliminación inadecuada a la problemática del gato que elimina fuera de la bandeja sanitaria teniendo acceso a la bandeja, ¿no? Pero hoy se prefiere, aunque a mí a veces me cuesta decirlo porque estoy demasiado habituada a la terminología antigua, digamos, una cuestión de edad, una señora mayor, y sigo diciendo eliminación adecuada, pero hoy se prefiere decir inapropiada en el sentido de que la verdad es que la eliminación no es inadecuada para el gato, hace lo que puede y donde puede, es inapropiada para la convivencia con el humano. De todas maneras, la verdad es que los podemos considerar como sinónimos y no es el kit de la cuestión, no es el tema más importante, pero sí conocer todas estas características para prevenir problemas futuros. Aunque, como vamos a ver más adelante, hay casos en los que la eliminación apropiada no es por un problema en la gestión de recursos, no es por una aversión o por una preferencia, ya lo vamos a ver, sino que es por un trastorno de comportamiento, que en ese caso, aunque tenga la mejor bandeja del mundo, la más grande, la más linda, la más limpia, la más ideal, igual puede tener eliminación apropiada, pero porque le está pasando otro problema al gato u otros problemas al gato. Lo mismo que pasa, y ya lo vamos a ver en una de las últimas clases, con la cistitis, donde, de nuevo, puede ser la bandeja perfecta y que además la usó bien toda la vida y sin embargo, ante cierta circunstancia, aparece una problemática etosomática, ¿sí? Donde una de las manifestaciones es la eliminación inapropiada de la periuria en la cistitis. Ya lo vamos a hablar, me estoy adelantando. Entonces, con esto terminamos esta
primera clase de aproximación a cómo es la conducta normal y cómo podemos prevenir sus problemas. Quisiera ver si hay alguna duda al respecto, algún comentario. Por supuesto, independientemente de lo que hablemos en este momento sobre dudas o lo que fuera y lo que vaya surgiendo a lo largo de las clases, también tienen todas las formas de contactarse conmigo, por mail, por redes sociales. Lo comenté el otro día en el webinar, lo digo por las dudas de vuelta. Si usan Instagram, obviamente pueden seguir en Instagram, pero además se pueden suscribir a mi canal de difusión, donde ahí les pongo en general información sobre estos cursos y charlas y demás, por si les interesa alguna otra temática. Bien, tenemos ahí una pregunta de Soraya. Respecto a, entonces, perdón, los gatitos se debería empezar a colocar el arenero a partir del mes de edad. Bien, si los gatitos están con la madre, en teoría, la madre tiene su arenero, entonces deberían empezar a usar el arenero de la madre. Supongamos que es un gatito huérfano. Sí, a partir de los 30 días o incluso un poquito antes que existe el arenero, y por más que si es un gatito huérfano hay que estimular con el algodón, con agua tibia, digamos el reflejo urogenital, de todas maneras llevarlo al arenero, colocarlo con las 4 patas adentro y hacer el ademán con una palita, con la mano si quieren, digamos si está limpia el sustrato, de hacer el excavado a esa edad, ¿sí? En general, aún los huérfanos que no ven a una gata o gato, digamos un gato adulto eliminando en la bandeja, el mero hecho de mover el sustrato despierta la conducta instintiva, siempre que llevemos al gatito en los momentos previsibles en que elimine. Los vuelvo a repetir, bien se despierta, después de comer, 20 minutos después de comer, ¿no? No inmediato, un ratito después de jugar un rato largo, antes de irse a dormir, llevarlo a la bandeja sanitaria y hacer el ademán como si se excavara para estimular ese reflejo evacuatorio desde el punto de vista comportamental. Sí. Gracias, Soraya. Y gracias por romper el hielo. Puedo dejar de compartir, así los veo, que me encantaría. Si quieren ponerse cámara, no sé si pueden, creería que sí. ¿Alguna otra pregunta de este tema, de esta primera clase? Que ya sé que, bueno, obvio, como toda primera clase, es bastante más introductoria, después de a poquito nos vamos a ir metiendo en cositas más complejas. Doctora, buenas noches. Le quiero hacerle una pregunta. Adelante. Por favor, a veces he tenido casos, que tal vez no está como directamente relacionada con la eliminación inapropiada, sino más bien con la conducta de que hay gatitos que no aprendieron a tapar. Sí utilizan la caja de arena para evacuar, para defecar, orinar, pero pues entran, escarban, lo hacen y salen. Y se van. Y se van. Entonces la pregunta era, ¿a qué se debe esto? Si igual es como falta de socialización de parte de la madre, y si es que podemos hacer algo respecto, sobre todo porque son gatos que viven solos, tal vez si viven con algún gato, pues lleguen a adquirir. El otro se ocupa. Ajá. Sí. O así, bueno. O lo tapa. Sí, bien. Sí es muy probable que sean gatitos que no estuvieron el tiempo suficiente con la madre, pueden no haber sido huérfanos, pero que fueron separados tempranamente, entonces no aprendieron la secuencia completa. Si todavía es un gatito que, no sé, supongamos tiene 45 días, 50 días, lo separaron precozmente, porque tendría que estar hasta los 60 con la madre. Si todavía es un gatito, se puede, después de que elimine, hay que estar ahí atento, hacer lo mismo que decíamos el ademán con la palita, ahí no recomendaría que sea con la mano, con la palita, tapando, que es probable que lo empiece a imitar. Ni hablar que lo óptimo sería que se lo enseñe a otro gato adulto, ¿no? Pero claro, no necesariamente hay otro gato en la casa. En realidad, no es obligatorio que tape, ¿no? Quiero decir, es más estético, si quieren, pero de todas maneras, como se supone que las deyecciones las van a limpiar diariamente, diría que es solo una cuestión de la secuencia completa para decir, hace lo que debería ser perfecto, pero mientras se elimine dentro de la bandeja, no sería grave que no tape. En general es por falta de aprendizaje o de hábito. Sin embargo,
Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo 2 gatos que son hermanos. Estuvieron el mismo tiempo con su madre y su padre y aprendieron a usar la bandeja perfectamente, estuvieron hasta los 60 días de edad, y sin embargo, uno tapa y el otro no. Por supuesto, como te imaginarás, el que tapa le tapa al otro, ¿no? Entonces no me quedan las deyecciones al descubierto porque el otro se ocupa prolijamente. Pero también evidentemente hay rasgos de temperamento y estilos. Y estos, los míos lo aprendieron los 2, digamos, porque la madre lo hace. Yo conozco a la madre y su comportamiento. Bueno, y uno de ellos no tapa. Entonces, tiene que ver con el temperamento, a veces, también importante en hogares multigato, no desde el gatito, pero ya a partir de juvenil o adulto, si bien la eliminación es eliminación, el dejar la materia fecal expuesta también es una manera de marcar con la materia fecal el territorio. Entonces, cuidado, porque el gato que antes tapaba y dejó de tapar la materia fecal, hay que estudiarlo, porque puede ser por diversos motivos, pero uno de ellos podría ser un conflicto con otro gato y que le esté queriendo delimitar el uso de la bandeja. ¿Está bien? Gracias, doctora. No, por nada. A ver, Fer. En gatos añosos donde les cuesta subir a la bandeja, si bien están acostumbrados, ¿cómo sugiero la bandeja? Generalmente hago que compren bandeja y le corte la altura y a veces no se acostumbran. Bien, excelente pregunta. Si tenemos un gato geronte, o tal vez no es geronte, pero tiene alguna patología osteoesquelética, digamos, con dolor en la columna lumbar, o no sé, por ejemplo, yo ahora atiendo un gato paraparésico que le cuesta entrar a la bandeja, entonces ahí podemos. Una idea, por supuesto, es recortar alguno de los lados para que tenga un lado más bajito para entrar. Esa es una opción. La otra opción es que sea una bandeja toda con el borde muy chiquitito. Claro que eso puede hacer que las piedritas salgan cuando tape. Entonces, en ese caso, la recomendación es un contenedor plástico muy grande con agujero, es decir, como si fuera con una puerta de entrada, y adentro una bandeja, como si fuera una bandeja de servir el té, digamos. O sea, es apenas una superficie casi sin borde, ¿sí? Para que el gato tenga un poco de sustrato y todo, pero si tira para afuera, no la tire apartado del piso y sea más fácil de limpiar porque queda contenida en esas paredes circundantes mucho más grandes, pero que tienen un espacio cortado, digamos, como si fuera, bueno, que se parece un poco al caso, digamos, del contenedor de plástico azul que veían usado cual bandeja cerrada, ¿no? Pero más grande, me refiero, ¿no? Para que entre adentro una bandeja. Pero sí es un problema, muchos gatos que usaban perfectamente la bandeja la dejan de usar porque no pueden entrar, porque les duele el movimiento para hacerlo. Entonces, bueno, hay que adecuarlo, sí. De nada. ¿Qué más? Obviamente un gato con dolor también le tengo que tratar el dolor, más allá de ponerle una bandeja más adecuada, ¿no? Pero bueno, todo va en pos de que esté más cómodo, sin dudas. A ver, otra duda de Soraya. Tengo un caso de 2 gatos adultos, siempre han tenido un arenero y los dueños mantenían limpio, pero después de casi 2 años uno de los gatos empezó a orinar fuera de la bandeja. Ok. Bueno, espero que a lo largo de este curso puedas ir viendo posibles diferenciales, porque hasta ahora con esa información solamente tengo como el motivo de consulta, como si fuera del dueño, ¿no? Mi gato orina fuera de la bandeja. Ok, a ver si esto no va a ser en este caso un problema, digamos, de aprendizaje, porque antes la usaba correctamente, con lo cual tendremos que ver si es aversión a la localización de la bandeja, aversión a la bandeja propiamente dicha, aversión al sustrato, preferencia por otra localización, preferencia por otro sustrato, o, bueno, y además diferenciar la demarcación, por supuesto, o si estamos hablando de un signo relacionado con un trastorno de comportamiento que bien podría ser, si convive con otro gato, un conflicto con ese gato.
Ahora, te lo dejo en suspenso, la respuesta, porque necesito muchísima más información, porque a lo largo de las clases espero ir como acercándonos al diagnóstico de tu caso, digamos. ¿Sí? Fer, en internación, ¿cómo recomiendo la ubicación de la bandeja si no tiene altura? En extremo el comedero y bebedero y en el otro extremo la bandeja. Y sí, lo más alejadas posibles. Por eso siempre es recomendable, si se puede, la doble altura, porque es mucho más difícil lograr una distancia real, o sea, uso la diagonal, que es la distancia más larga que puede existir adentro de un rectángulo, pero la verdad es que en una jaula no demasiado grande y me quedan cerca. Es muy común que los gatos usen la bandeja sanitaria para acostarse en la internación, ¿no? Y que se quedan ahí dentro, que en realidad lo están usando no como sitio de eliminación, sino más como área de aislamiento. Y básicamente están pidiendo, poneme una zona donde yo me pueda guarecer, ¿no? Sí. Pero bueno, si no tengo opción, porque no tiene el tamaño adecuado o la altura como para generar un doble piso, y bueno, lo más lejos posible en un extremo y en otro. Por supuesto, adelante, cerca de la puerta o de la reja o de donde se acercan los colegas, el comedero y bebedero, y atrás la bandeja sanitaria. A ver, Clarice, ¿qué tan recomendables son los tapetes que ahora se colocan en el exterior de la bandeja para recoger lo que queda en las patitas? Si es absorbente solamente y no es una superficie desagradable al tacto y el gato está habituado, no hay problema. El único tema es ese tapete, qué superficie tiene, si no es como pegajoso, me sale decirte, no sé exactamente cuál es el tipo de superficie, que al gato le resulte como que se queda pegado. Pero si es solamente que pasa por una alfombrita, digamos, con la cual se limpia, no le vamos a poner un pediluvio porque claramente no le va a gustar. Hay que habituarlo. Que en realidad, bueno, sí, un poco sirve para limpiarse las patas. La verdad es que si el sustrato de la bandeja está bien higienizado, el gato no se mancha las patas. Tiene que tener, no lo dije cuando hablé de sustrato, perdón, la cantidad de sustrato. En general, 1,5 centímetros como altura, no 7, que se hundan las patas como arenas movedizas, y tampoco medio, ¿no? Pero es verdad que hay gatos que prefieren menos y otros prefieren más. Y eso se nota, el que escarba mucho y finalmente termina siendo sobre el plástico de la bandeja, es porque prefiere menos sustrato o porque directamente no le gusta el sustrato, ¿no? Sí. Por eso digo que hay que estudiarlos, ¿no? Hay que espiarlos, filmarlos podría ser, y después mirar, a ver con detenimiento, cuadro a cuadro, por dónde se mete, qué hace, cómo se mueve, qué toca, qué no toca. Sí, y necesitamos, se los dije ya desde la charla pasada, mucha información escatológica. Le tenemos que preguntar al dueño detalles sobre la eliminación, qué hace, qué no hace. La mayoría de los tutores de gato lo saben, ¿eh? O sea, cuando les preguntan, no, sí, hace esto, hace lo otro, y si tienen varios gatos, te dicen, no, este tapa, este no tapa, este cubre, este no cubre, este rasca, este no rasca. O sea, realmente lo saben. Algunos casos que no, les pedimos que vayan y nos miren. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Yo puedo avanzar con otra pregunta. Dime. En este caso, lo que le voy a comentar, yo sé que siempre puede haber algún problema de fondo, pero pues ahorita que estamos hablando de bandejas sanitarias, mi pregunta es cuando los gatos acosan a otros gatos en la entrada. Espera porque hay alguien hablando, perdóname, Katy, hay alguien hablando encima y se me entremezcló las voces. Decime de nuevo, perdón, un gato que no permite al otro entrar a la bandeja. Ajá, sí, o sea, como te decía, yo sé que puede haber algún problema de fondo, otro de comportamiento, pero que va relacionado a las bandejas que están afuera, esperándolos, están acosando. En este caso, se recomienda utilizar como estas cajas cerradas con doble entrada, con doble salida para evitar esto. Bien. ¿O qué podemos hacer con eso? Sí, primero abordar el conflicto. Si hay un gato que no permite que el otro entre a la bandeja, tenemos que ver qué está pasando entre esos gatos, independientemente de cambiar o no, que yo creo que no hace falta cambiar el tipo de bandeja, porque si hay un conflicto entre gatos, hoy es por la bandeja, mañana se van a pelear por otra cosa. Entonces, de nada sirve solamente, está bien, mejorás el recurso, más
más cantidad de bandejas. Si hay uno de los dos gatos que es más miedoso y el otro es el bully, digamos, el que lo acosa, puede servir una bandeja cerrada. Pero la verdad es que si no resolvemos el conflicto de fondo, de nada sirve que le pongas, aunque sea bandeja, digamos, con pasadizo tipo túnel para que salga por el otro lado. De hecho, si está acosado por el otro gato, no va a usar ninguna bandeja, va a ser no sé, en cualquier lado donde el otro gato no acceda, aunque sea la mejor bandeja del mundo, digo. Así que ahí hay que abordar el conflicto. Sí. Ok, gracias. De nada. ¿Qué más? Una cosa que no comenté, les dije en realidad que les voy a pasar una carpeta de Google Drive donde ustedes van a tener acceso a bibliografía. Todos los papers que mencioné de preferencia, de tamaño, de tipo, de bandeja, de sustrato, de si cerrado o abierto, etcétera, etcétera, están. O sea que no se queden solamente, yo les hice un micro resumen de cuál era el N y cuál es la conclusión principal, pero por supuesto ahí está con toda la metodología y todos los resultados para que lo vean y lo lean, sobre todo si tienen algún caso en particular que necesitan hacer un asesoramiento más minucioso y decir, bueno, me voy a las fuentes a ver qué es lo que se estudió al respecto y se concluyó al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Seguramente a lo largo de las sucesivas clases van a ir surgiendo otras preguntas y otros casos y otras dudas como más avanzadas, es esperable, y también yo les pedí que guarden y que no se pongan ansiosos o ansiosas, porque lógicamente vamos a hablar de casos y de situaciones particulares, pero despacio, calma, que recién estamos en la primera clase, ¿no? Creo que no hay más preguntas, y si hay, vale levantar la mano, vale abrirse el micrófono directamente, pueden escribirlo en el chat, pero tal vez les lleva más tiempo escribir que directamente abrirse el micrófono y hablar. De nada, Carla. Bueno, y todas las que dijeron gracias, de nada. Es un placer. Bueno, si no hay más inquietudes, entonces nos estaríamos viendo la semana que viene, donde vamos a hablar de marcación. Vamos a hacer igual que hoy, que vamos a hablar de la conducta de marcación normal y de cómo prevenir que haya problemas relacionados con la marcación urinaria y fecal. Una cosa, estoy haciendo más énfasis en la micción y en la marcación urinaria solo por una cuestión de prevalencia, porque es más frecuente. La eliminación adecuada se da de materia fecal y de orina, de ambas, ¿no? Pero, digo, la marcación que vamos a hablar la clase que viene va a preponderar el tema de marcación urinaria, porque es más frecuente. Buenísimo, de nada. Bueno, entonces si les parece, esta clase está grabada, ya saben que pueden acceder luego a la grabación si lo necesitan. Pronto les voy a ir armando esta carpeta con información y con casos y demás, así vamos enriqueciendo, y los espero el martes que viene, mismo horario, mismo canal, así que muchas gracias por conectarse hoy y nos vemos, buenas noches. Perfecto, Saludos. nos vemos. Hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao.